El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, SINACRUZ, brindó en sus instalaciones su evaluación acerca del desempeño del sector agropecuario nacional y local el pasado 2018 y sus proyecciones al 2020. La exposición estuvo a cargo de Paola Román, presidenta de SINACRUZ, y José Luis Llano, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. Estos 3.6 millones de hectáreas generaron alrededor de 19 millones de toneladas a nivel nacional de origen agrícola. Comparado con el 2017, quiere decir un incremento aproximadamente del 10%, ¿no? Y esto es interesante, decíamos en la explicación, porque cuando uno lo articula lo que ha sucedido a nivel departamental, son muy similares a las cifras que sucedieron en Santa Cruz, sobre todo en el tema del crecimiento de la producción. Y es lógico pensar de que lo que sucede en Santa Cruz se refleja a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es una primera afirmación de lo que ha sucedido con superficie y producción. Basados en el Plan de Desarrollo Económico y Social, ya nos dio datos interesantes sobre el crecimiento, la superficie cultivada y la producción a nivel nacional al 2020, variantes que se ven complicadas según explicó. En el caso de la superficie cultivada, el año 2018 tuvimos 3.6 millones de hectáreas y nos dice que al 2020 deberíamos tener alrededor de 4.7 millones de hectáreas. Eso quiere decir que entre el 2019 y 2020 deberíamos crecer aproximadamente en 1 millón de hectáreas, ¿no? Eso es muy difícil pensar, ¿no?, si uno mira lo que ha estado sucediendo en los últimos años, ¿no? Entonces por eso es que nos hemos animado a darle una calificación incluso a ese nivel de cumplimiento, y nosotros consideramos que la probabilidad de que se cumpla la meta al 2020 de 4.7 millones de hectáreas es muy baja, ¿no es cierto? Veamos el tema de producción. En el tema de producción, el año 2018 tuvimos 19 millones de toneladas, ¿no? Y la meta establecida en el PDS al 2020 es 24.3 millones de toneladas. Especificando en el tema trigo, el dirigente asumió un criterio pesimista. En el caso de trigo, la meta nos dice que al 2020 deberíamos alcanzar 721.000 toneladas, que es más o menos lo que se pensó que podría ser la demanda para esa época, ¿no? Ahí sí tenemos mala noticia, porque la demanda de hoy en día de trigo en Bolivia es 850.000 toneladas, ¿no? O sea, está ya mayor a lo que está proyectado al 2020. Pero trabajemos en función a esa meta. El año 2018 se han producido alrededor de 211.000 toneladas, ¿no es cierto? Quiere decir de que entre el 2019 y 2020 tendríamos que crecer en 500.000 de toneladas aproximadamente. Sobre riego, Llanos también estableció un panorama de imposibilidad en su ejecución. En el caso riego, ustedes saben que tenemos la ley de la década del riego, que nos dice que al 2025 deberíamos estar con 1 millón de hectáreas a nivel nacional, ¿no es cierto? En el PDS nos establece de que esos 1 millón de hectáreas al 2020 deberíamos tener 700.000 toneladas, 700.000 hectáreas, perdón, ¿ya? El último informe que ha dado el presidente en el mes de enero habla de alrededor de 430.000 hectáreas en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir de que necesitamos crecer entre el 2019 y 2020 en alrededor de 220.000 hectáreas con riego, ¿no? O sea, prácticamente eso es imposible, ¿no? Ni aunque hubiera el dinero en este momento, no daría el tiempo para poder implementar 220.000 hectáreas con riego en todo el país, ¿no? Por eso es que la probabilidad de que se cumpla también esta meta en el caso de riego es nula. Finalmente, y en contraste, la ganadería sí se presenta con un futuro favorable, según este estudio. El tema de ganadería tiene un contexto favorable muy interesante, ¿no? Sobre todo por el tema de la apertura de los mercados a nivel internacional, ¿no? Y ustedes saben que cuando el tema comercial, el eslabón terciario relacionado con comercialización, y peor todavía si estamos hablando de exportación, cuando esas condiciones son favorables, el privado se anima a invertir, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos de que haciendo un esfuerzo entre el sector privado y el sector público con el tema normativo, facilitando las cosas, ¿no es cierto? Y además acceder a una serie de exigencias que ya lo comentaban acá los colegas, que están pidiendo los productores, sobre todo los ganaderos, ¿no es cierto? Con el tema del respeto a la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la FES, ¿no? Son elementos que también nosotros pensamos que si el sector público accede, podrían favorecer a un mejor ambiente en el sector de ganadería. Entonces,
mirando el contexto, nosotros pensamos de que la probabilidad de que se pueda conseguir la meta de 11 millones de cabezas de ganado al 2020 es media, eventualmente se podría cumplir, ¿no?